Bienvenidos con todos, seguiremos con el spoiler para esta serie y el The Weather de los 4 elementos y empezamos. La Da, ¿ya tienes una respuesta para mí? Sobre eso, Pag, es solo que sé directa. Lo siento, Pag, pero quizás sea mejor que encuentres a alguien más adecuado. Para ayudar con el trabajo lo intenté, pero no creo poder hacerlo. Incluso sin haber comenzado realmente, ya regresaba de su viaje con una sensación de fracaso, y la confianza que albergaba llena de expectativas sobre el grupo Watin estaba completamente destrozada. Era tal como Nick le había advertido: si insistía en derrotar a los Watin, probablemente terminaría haciéndose daño a sí misma, ya que era demasiado difícil llegar a Apo o obtener información sobre ella. Nada era tan sencillo como había imaginado y todo parecía estar en su contra. Además de ti, Lada, no veo a nadie más adecuado, pero hoy también viste que me volvieron a reprender. Ya me dijeron que usara falda porque si pierdo contra la hija del señor Addison, constantemente me castigarán. Ser menospreciado y criticado por no poder competir con las mujeres, a pesar de que trabajó tan duro como Apo. Sobre la subasta del terreno Pag. Si la joven Apo maneja todo correctamente y el dueño decide venderle al grupo Watin, entonces no fue un error. Lada cuestionó, intentando evaluar la situación tras escuchar a Pag hablar del grupo Watin y Apo, importantes rivales a los que su tía comparaba y criticaba con frecuencia. Sin embargo, creía que si la otra parte hubiera adquirido el terreno legalmente, no habría sido un error, ya que el grupo Watin simplemente había superado la oferta. Apo no actuó de forma justa, ya que el señor Addison tiene muchos contactos que ayudan a su hija. Le facilitaron todo, como si todo estuviera a su favor. En cuanto al terreno que se compró a un precio alto, en realidad Apo logró adquirirlo por un precio inferior al cual ofreció el grupo Watin. Todos lo hacen en secreto, incluso cuando hay proyectos gubernamentales, se aseguran de que solo se entregue al grupo Watin. Así que el grupo Watin es deshonesto y claramente está jugando sucio. De hecho, creo que Apo no es tan buena como creen los demás. Probablemente solo sea una experta en crear una imagen positiva de sí misma, pero lo cierto es que sin contactos, si fuera una competencia justa, nuestro grupo sería superior. Me indigna oír eso. Si ganaron, ¿por qué jugaron sucio? ¿Por qué está el honor en eso? Si Apo jugó sucio, sería justo que recibiera el mismo trato. ¿No lo crees? Y si todo lo que Pag decía era cierto, Lada no veía motivo alguno para que su hermano le mintiera. Entonces Apo merecía que se le devolviera el favor de la misma manera que había actuado. Si quieres ayudar a tu hermano y al negocio hotelero de tu tía, debes actuar ahora, porque si esperas hasta que sea demasiado tarde, las pérdidas serán más grandes, que no serán soportables. Mi tía probablemente decida vender el hotel y me obliga a volver a ayudar al tío Watan en Bangkok. Y todos mis años de dedicación serán reemplazados por la frase, un hijo tonto. Está bien, Pag, te voy a ayudar. Al final cedió porque no quería ver a su hermano fracasar ante sus ojos. A lo largo de los años, Pag había dedicado mucho al grupo Guachara, pero sus esfuerzos parecían no haber sido recompensados. El destino parecía estar del lado de quienes usaban medios deshonestos, como el grupo Watin, que se aprovechaba de sus conexiones y prácticas corruptas. Si Pag no tuvo suerte, entonces sería Lada quien lo ayudará. No te preocupes por mamá, Lada. Solo concéntrate en tu trabajo, no dejes que Pag se queje de ti, ¿de acuerdo? Pero me preocupas, mamá. Ojalá vinieras conmigo a Joaquín. Podrías quedarte en el hotel de Pag. Si me voy, tu tía empezará a sospechar. Ambos me dijeron que no podemos contárselo a tu padre. Me preocupa, me da miedo que tu tía se entere. Pero pensando en tu futuro, te voy a ayudar a mantener esto en secreto. Si me mudo allí, te extrañaré mucho, mamá. Lada hizo pucheros con su madre después de tener que irse a trabajar. Ya se había comprometido a ayudar a Pimpak, pero nunca imaginó que tras enviar su solicitud al grupo Watin, la llamarían para una entrevista tan rápido. Parecía que la suerte estaba increíblemente de su lado. Deja de quejarte, de todos modos volverás a casa con Pag todos los fines de semana. ¿Y no te sentirás sola en casa? No te preocupes. Nick siempre me visita, suele venir a menudo. Últimamente Nick puede que no venga tanto. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Probablemente esté ocupada con el trabajo y su candidatura. La dueña del hermoso rostro respondió con una mentira descarada, sin saber que a partir de ahora tendría que mentir muchas veces. Tras decidir ayudar a Pimpak, su amiga de toda la vida se enojó mucho con ella por no haber escuchado su consejo, y ahora esta podría ser la pelea más larga que jamás habían tenido.